¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa portarse como hombre? Y no hablo solo de la cuestión general de especie, para decir hombre en cuanto al género, sino hombre varón. Ante la mirada del mundo, ¿qué significa ser hombre? ¿Cómo alguien puede llegar al punto de decir, bueno, yo soy hombre o sé hombre? Tendrá que ver con las cualidades de fuerza y entonces ver su musculatura, ver qué tanto puede cargar, qué tanta fuerza máxima puede tener. Eso lo haría más hombre o menos hombre, o lo haría en ese perfil de considerarse ya hombre, o es la riqueza, o es esta porción de posesión de bienes, de un éxito tal vez al acumular o triunfar en algunas cosas. Eso vendría a ser que tenga la posibilidad de considerarse ya así hombre. Es la belleza, el porte, la gallardía que pueda aportar, la impresión que pueda dar en su físico, por el pelo, la piel, los músculos. Es esta parte, la cuestión del físico como tal, que lo podría llevar a considerar como hombre. O la cuestión sexual, que tal vez en ese atributo el varón pueda de pronto considerarse más hombre porque tenga más de una pareja, porque pueda buscar una relación con mayor intensidad. Eso lo podría definir como a un hombre. O tal vez el poder en cuanto a autoridad, el poder en cuanto a dominar, la cuestión de un puesto, ya fuera político, ya fuera de autoridad, ya fuera de eminencia, de liderazgo. ¿Vendría a darse el perfil completo de ser hombre? En cuanto al mundo, en cuanto a todo lo que vivimos, tal vez habrá muchos esquemas, estereotipos, perfiles, pero sería interesante buscar de parte de Dios qué es un hombre para Él, cuál es el perfil, cuál es el llamado que hay en cuanto a eso. Hay un momento interesante en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, cuando el rey David está a punto de morir y ya en su vejez, y ya sabiendo que su hijo Salomón está sentado en el trono, sabe quién lo va a suceder, sabe ahora quién va a llevar a cabo el liderazgo del reino, David recita unas palabras últimas para Salomón y la Biblia lo registra de esta manera. Dice que llegando los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Le dijo: esfuérzate y sé hombre. Esos dos conceptos son bien entendidos, ya que la encomienda que iba a enfrentar es difícil. Llevar a cabo las riendas de una nación completa es un desafío muy grande. Pero creo que todos, como varones, tenemos desafíos grandes ante la vida, por el simple hecho de ser varones. Dios nos ha llamado a ser quienes estén en responsabilidad y al frente de vidas, familias, hombres finalmente. Y le dice qué razón hay, qué perfiles poder cubrir, poder hacer para entonces, de esa manera, ser hombre. Le dice, David le dice a su hijo Salomón, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. De acuerdo a la porción que Dios diseña para un hombre, no es una cuestión por sexo, poder, fuerza, belleza, riqueza, sino un verdadero hombre es aquel que decide obedecer a Dios, que anda en sus caminos, que medita en sus estatutos. En otra ocasión, Josué, también ante una tarea importante que es liderar el pueblo de Israel, introducirlo a la tierra prometida y repartirle a cada tribu el territorio que le correspondía, recibe también esta misma encomienda: esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 8 de Josué 1 le dice Dios a Josué:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque si tú guardas esto, le dice, entonces harás prosperar tu camino. Así que hombre no es aquel que tiene muchas mujeres, que tiene muchas riquezas, que puede estar teniendo mucha fuerza física, sino aquel que logra obedecer y someterse a la obediencia a Dios. Salomón, pues sí, ciertamente recibe este llamado y tal vez es un buen ejemplo partiendo de que Salomón fue el hombre más sabio, más rico y tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas, pero desafortunadamente no terminó bien. No logró el cometido que su padre le dio. Dejó de esforzarse y dejó de ser hombre. Sansón, un hombre muy fuerte, que se apartó, considerándose tan fuerte, se apartó de los caminos de Dios y también terminó mal. Pero la Biblia dice en el Salmo 1, considerando este concepto de utilidad, de bendición, de obediencia, que hay un hombre que se apartó de la maldad, caminó en los caminos del Señor, se sometió y se sujetó, y ese hombre es Jesucristo. Y ese hombre venció el pecado, y ese hombre venció la muerte, y ese hombre nos ha dado el ejemplo de cómo comportarse varonilmente, dando lugar a las mujeres, dándole honor a Dios, gobernando sus ímpetus carnales, obedeciendo y sometiendo su voluntad al extremo para dejar que Dios haga su voluntad en él. Las cosas de Dios son para verdaderos hombres. Un verdadero hombre se forja en la obediencia a la palabra, no en cuanto a los parámetros del mundo. A veces estamos tan ávidos, con mucha hambre de que podamos ser aprobados, pero no nos damos cuenta que la primera aprobación que nos debe de importar es la aprobación que Dios nos da. La del mundo es temporal y pasajera, pero la aprobación que Dios da es la completa y eterna. Pero además de todo, hombre de verdad se forja a los pies de Dios, obedeciendo, siendo guiado, liderado, transformado. Nos falta mucho, me falta mucho, empezando por mí, a poder dejar que Dios haga en mí eso, un hombre de verdad. Pero es la ayuda de Dios la que necesitamos para que nos forme a nosotros, porque esa con su verdad nos tiene que ceñir, nos tiene que ayudar y no dejará que se aparte ni a derecha ni a izquierda nuestra vida para obedecer sus mandatos, obedeciendo su ley, poniendo por obediencia y por obra sus mandamientos. Nada menos, ayer, 19 de noviembre, se celebró el Día Internacional del Hombre. Pero ¿qué tipo de hombre se está generando ahora? No hay nada mejor que el hombre que Dios establece en su palabra. Un varón de verdad, con integridad, con sabiduría, que necesitado de ayuda de Dios, solamente la única forma, apegado a sus mandamientos. Que Dios nos ayude para poder ser hombres de verdad en el lugar donde Dios nos ha colocado, como hijos, como padres, como esposos, como siervos, como líderes, como lo que Dios nos ha llamado a ser, hombres de Dios. Saludos.